¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes el control de tu vida o si, al final, todo está escrito por fuerzas más allá de tu comprensión? En la mitología griega, este dilema toma forma en las Moiras, esas misteriosas tejedoras del destino que parecen controlar el hilo de la existencia de cada ser, sin dar espacio a los caprichos humanos. Pero, ¿qué tanto poder tenemos frente a estas entidades ancestrales? ¿Es posible que nuestras elecciones y deseos tengan algún peso en el gran tejido del universo? ¿O estamos destinados a seguir un guión que ya ha sido escrito? Este debate entre el poder de las Moiras y el libre albedrío no es solo un tema de mitos, sino una reflexión profunda sobre el sentido de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en el misterio de las Moiras y el destino, donde héroes, dioses y simples mortales luchan por decidir su propio camino. Acompáñame a explorar si el libre albedrío tiene un lugar en este juego cósmico o si, al final, todos somos solo hilos en manos de fuerzas inquebrantables. Oye, antes de continuar, ¿qué te parece darme un poco de apoyo? Suscríbete y deja tu like para demostrar que realmente valoras este contenido. Tu participación hace la diferencia y nos permite seguir trayendo lo mejor para ti. Las Moiras, esas enigmáticas figuras de la mitología griega, surgieron en el cosmos con un propósito muy específico y poderoso: trazar el destino de cada ser, mortal o divino. Originarias de las profundidades del tiempo, se les considera independientes de los dioses olímpicos y dotadas de una autoridad que incluso ellos respetan y temen. En un universo donde cada ser tiene su papel, las Moiras existen como guardianas del hilo de la vida, determinando el curso de la existencia sin interferencia externa. Esta independencia las hace únicas, pues a diferencia de otros dioses y entidades, ellas no rinden cuentas a nadie, ni siquiera a Zeus. La creación de las Moiras está profundamente ligada a la estructura del cosmos, representando fuerzas que van más allá de la voluntad de cualquier individuo. Su rol no es el de castigar o premiar, sino mantener el equilibrio del destino universal, asegurando que cada vida se desarrolle de acuerdo con el designio que han tejido. Aunque puedan parecer imparciales o incluso frías en sus acciones, su propósito no es la maldad ni la benevolencia, sino cumplir con una función trascendental en la trama cósmica. Al actuar desde una posición de neutralidad, se vuelven imparciales, una fuerza inmutable que representa la inevitabilidad misma. A lo largo de los mitos, se las describe como presencias misteriosas y sombrías, inquebrantables en su misión. Desde la eternidad, su tarea ha sido presenciar el flujo de vidas y controlar los destinos con precisión, sin emoción ni preferencias personales. Cada decisión y evento está en sus manos, desde los héroes legendarios hasta las personas comunes, pasando por los mismos dioses. Por eso, se dice que su propósito no solo afecta a los mortales, sino que mantiene en orden toda la estructura del mundo, operando más allá de los deseos o los caprichos de los propios habitantes del Olimpo. Es fascinante que, pese a la enorme influencia de los dioses en los asuntos humanos, las Moiras representan una fuerza que ni siquiera ellos pueden desafiar o modificar. Zeus mismo, el rey de los dioses, puede intentar influir en el destino, pero incluso él sabe que enfrentarse a las Moiras es ir en contra del orden fundamental. En este sentido, el propósito de las Moiras en el cosmos es un recordatorio del límite que incluso los seres inmortales deben respetar, mostrando que, en última instancia, nadie está fuera del alcance del destino. Cada Moira cumple una tarea específica y única en el control del destino, formando juntas un sistema de equilibrio que regula el curso de la vida. La primera, Cloto, es conocida como la Fiandeira, quien tiene el poder de hilar el comienzo de cada existencia. Es ella quien toma el hilo y le da forma, determinando el nacimiento de cada ser. Su tarea no es al azar. El hilo que crea representa las primeras decisiones, los orígenes y las circunstancias iniciales de la vida. En su rueca se define el potencial de lo que una persona puede llegar a ser, aunque el destino final aún no esté del todo revelado. Láquesis, la segunda Moira,
es la medidora, y su rol es igual de fundamental. Ella toma el hilo que Cloto ha hilado y lo mide cuidadosamente, decidiendo su longitud y estableciendo las oportunidades y los desafíos que cada vida enfrentará. Con precisión implacable, Láquesis distribuye los momentos cruciales, como los encuentros y los desencuentros, el éxito y el fracaso, dejando poco o nada al azar. Es ella quien, al medir el hilo, define hasta dónde llega el poder de elección del individuo y en qué punto el destino toma el control. Así, Láquesis es el puente entre el inicio de la vida y su desenlace, marcando los límites invisibles que cada ser deberá enfrentar. Finalmente, encontramos a Atropos, la cortadora, cuya función es tanto temida como inevitable. Ella es quien sostiene las tijeras que, en el momento oportuno, cortan el hilo de la vida, poniendo fin al trayecto de cada individuo. A diferencia de sus hermanas, Atropos no duda ni tarda en cumplir su deber. Es precisa y final. Su intervención simboliza la inevitabilidad de la muerte, recordando que, sin importar el poder o la gloria alcanzados, el hilo de la vida tiene un límite que ella es la única capaz de imponer. Atropos representa la última palabra en la existencia, ese final que ninguna oración ni sacrificio pueden evitar. La colaboración entre Cloto, Láquesis y Atropos asegura que el ciclo de la vida y la muerte se mantenga en perfecto equilibrio. Cada una de ellas actúa en el momento preciso, y aunque su trabajo parece mecánico, sus acciones determinan la estructura misma del universo. No es casualidad que el hilo, el símbolo de la vida, pase por las manos de las tres, representando las etapas inevitables de inicio, desarrollo y final. Para los mortales, las moiras representan una presencia inquietante que parece dirigir el curso de sus vidas sin que ellos tengan control. Desde el nacimiento, el destino de cada persona queda sellado, aunque a lo largo de los mitos, muchos intentan desafiar este destino con la esperanza de ejercer su libre albedrío. Las moiras intervienen en momentos clave, determinando no solo la duración de la vida, sino también los obstáculos y las oportunidades que el individuo encontrará en su camino. Esto hace que los mortales vivan bajo la constante tensión entre aceptar lo inevitable o luchar por cambiar su destino, un conflicto tan antiguo como la propia existencia. Algunos héroes, como Edipo y Aquiles, intentaron escapar de las predicciones de las moiras, solo para descubrir que sus esfuerzos terminaban cumpliendo, irónicamente, el destino que querían evitar. La historia de Edipo es un ejemplo impactante de cómo el destino y el libre albedrío parecen entrelazarse en una trampa casi inescapable. A pesar de todos sus intentos por escapar de la profecía que predecía su tragedia, cada acción que toma lo lleva directamente a cumplir su destino. En este sentido, las moiras demuestran que el destino es un poder que se fortalece precisamente cuando uno intenta eludirlo, sugiriendo que los mortales solo poseen una ilusión de control. Sin embargo, la relación entre las moiras y los mortales no es siempre un juego de frustración. Existen historias en las que, aunque el destino esté escrito, los individuos logran encontrar momentos de paz y satisfacción al aceptar su lugar en el cosmos. En tales casos, el papel de las moiras parece menos rígido, permitiendo que la voluntad del individuo encaje dentro del diseño general del universo. Los antiguos griegos veían en esta aceptación una forma de sabiduría, una reconciliación con lo inevitable que permitía vivir con dignidad, sin la desesperación de luchar contra lo inmutable. Así, la influencia de las moiras sobre los mortales es profunda, enseñando a vivir entre el deseo de cambiar y la realidad de lo que no se puede alterar. La existencia de las moiras desafía la idea de libertad absoluta, empujando a los mortales a reflexionar sobre el alcance real de sus decisiones. En este juego de destino y libre albedrío, las moiras son la constante que recuerda a cada mortal que sus elecciones, aunque significativas, están siempre enmarcadas dentro de un plan mayor. Esta dualidad se convierte en el centro de muchos mitos, generando preguntas sobre la naturaleza misma de la vida y sobre si el libre albedrío es más una ilusión que una realidad.
Para los dioses del Olimpo, el poder de las Moiras representa una realidad inmutable que incluso ellos deben aceptar, aunque a menudo lo hagan con reticencia. A pesar de su inmortalidad y su control sobre la naturaleza y los mortales, los dioses saben que el destino trazado por las Moiras es una fuerza que no pueden desafiar. Zeus, el rey de los dioses, quien gobierna con autoridad sobre el Olimpo, en más de una ocasión, intenta influir en el destino de sus héroes y favoritos. Sin embargo, siempre es consciente de que el límite impuesto por las Moiras es infranqueable. Este poder absoluto convierte a las Moiras en figuras de respeto y temor, incluso para los inmortales. En los mitos, Zeus y otros dioses suelen intentar interceder a favor de algunos mortales o modificar ciertos desenlaces, pero sus acciones raramente cambian el curso final establecido por las Moiras. En la Ilíada, Zeus contempla intervenir para salvar a su hijo Sarpedón de la muerte en batalla, pero al final se detiene, comprendiendo que desafiar el destino sería una transgresión al orden cósmico. Este episodio ilustra la paradoja en la que viven los dioses. Poseen gran poder, pero también están sujetos a una estructura superior, donde las Moiras dictan la última palabra. Su autoridad, aunque inmensa, no es ilimitada, y eso les otorga un carácter más humano y vulnerable. Para los dioses, esta limitación también es motivo de frustración, especialmente cuando sienten apego por los mortales o interés en ciertos eventos. En tales momentos, los dioses experimentan un dilema: interferir y enfrentar la ira de las Moiras o aceptar pasivamente el destino predeterminado, lo cual desafía su naturaleza orgullosa y dominante. Por ejemplo, Hera y Atenea, que intervienen con frecuencia en la vida de los héroes, deben conformarse con manipular eventos menores, sin alterar el desenlace final que ya ha sido determinado. Su resistencia ante el destino impuesto revela que incluso para ellos, el control absoluto es inalcanzable. Así, el poder de las Moiras sirve de recordatorio constante para los dioses de sus propios límites y les enseña a actuar con cierta moderación. La resignación de los dioses ante el destino impuesto los vuelve conscientes de la naturaleza frágil del poder y la inevitabilidad de la muerte, incluso en el contexto de su inmortalidad. En la presencia de las Moiras, los dioses dejan de ser figuras intocables y se convierten en personajes que, aunque poderosos, deben someterse al mismo orden que rige todo el universo. A pesar de su rol implacable en el cosmos, se ha especulado si las Moiras experimentan alguna vez dudas o conflictos internos sobre su propia tarea. Su función de controlar el destino, a veces trágico, podría llevarlas a cuestionarse el sentido de su labor, aunque los mitos rara vez mencionen directamente tales inquietudes. Cloto, al dar inicio a cada vida, podría preguntarse si ese hilo merece un desenlace inevitable o si alguna intervención podría ofrecer otra oportunidad. Aunque su naturaleza parece estar definida por la neutralidad, en el fondo de su ser, podría existir una leve empatía hacia los hilos de vidas inocentes y prometedoras. Láquesis, quien mide la extensión de cada existencia, tiene la compleja responsabilidad de definir cuánto durará una vida y qué experiencias contendrá. En los momentos de reflexión, tal vez se pregunte si algunas almas deberían tener más tiempo, más momentos de plenitud o de crecimiento. Es ella quien determina los hitos y con ellos las alegrías y las penas que experimentarán los seres humanos. ¿Podría alguna vez cuestionarse si su función es demasiado rígida? Aunque los mitos presentan a las Moiras como imparciales, Láquesis podría debatirse internamente sobre el sentido de limitar, con tanta precisión, el potencial de cada vida. En cuanto a Atropos, quien se encarga de cortar el hilo de la vida, su tarea es la más difícil y definitiva. Su papel de poner fin a las existencias podría llevarla a un estado de reflexión, considerando si algunas vidas debían acabar tan pronto. Es ella quien recibe las últimas miradas de desesperanza o de resignación cuando llega el momento final. Y aunque no se permite mostrar compasión, podría preguntarse si su poder es demasiado severo. En las noches más sombrías,
Atropos tal vez sienta una leve carga por el peso de su labor, aunque fiel a su propósito, jamás deje que eso altere sus decisiones. Este posible conflicto interno de las Moiras, aunque poco mencionado, añade una profundidad a su naturaleza. La duda y el cuestionamiento, si acaso existen en ellas, las vuelven más cercanas a los mortales, que también viven atrapados entre decisiones difíciles y deseos que jamás podrán cumplir. Tal vez, en su silencio, las Moiras representan la tensión entre la compasión y el deber, entre lo que quisieran permitir y lo que el cosmos les exige mantener. Así, el enigma de su propio cuestionamiento permanece como una capa invisible de sus acciones, oculto tras su apariencia inmutable. La inevitabilidad del destino es una de las verdades más profundas que las Moiras representan en la mitología griega. Los mortales y dioses, por igual, han intentado evitar lo que las Moiras han establecido, solo para descubrir que cualquier esfuerzo por esquivar el destino termina confirmándolo. En la historia de Aquiles, por ejemplo, su madre Tetis intenta protegerlo de la muerte, sumergiéndolo en el río Estigia para hacerlo invulnerable. Sin embargo, el talón, único punto vulnerable, se convierte en el detalle que las Moiras utilizarán para cumplir su destino en la guerra de Troya. Así, la historia de Aquiles ilustra cómo el destino puede usar incluso los esfuerzos de protección para cumplir su designio. Otro ejemplo revelador es el de Edipo, quien al intentar escapar de la profecía que auguraba que mataría a su padre y se casaría con su madre, termina cumpliéndola exactamente. La intervención de las Moiras, en este caso, no es directa. Son las decisiones y acciones de Edipo, motivadas por el miedo al destino, las que lo llevan a su cumplimiento trágico. Este ciclo inescapable de causa y efecto muestra cómo el destino puede operar a través de las propias elecciones del individuo, revelando que las Moiras no necesitan intervenir abiertamente para que el destino se cumpla. A lo largo de los mitos, encontramos historias de héroes que desafían el destino con valentía, pero la mayoría termina enfrentándose a las consecuencias inevitables. Este poder de las Moiras no solo está presente en las tragedias griegas, sino que simboliza la certeza de la mortalidad y el límite de la voluntad humana. Incluso en los casos de dioses que intentan proteger a sus favoritos, como el intento de Zeus por salvar a Sarpedón en la Ilíada, el destino impuesto por las Moiras prevalece. Esta constancia convierte al destino en una fuerza que, aunque no visible, es más sólida y segura que cualquier otra. Así, las Moiras recuerdan a mortales y dioses que, aunque puedan hacer elecciones y tomar caminos distintos, no pueden escapar de su desenlace final. Este concepto de inevitabilidad profundiza la tragedia humana, mostrando que incluso en sus momentos de triunfo, cada persona está atada a un hilo que en algún momento será cortado. El hilo de la vida que las Moiras hilan, miden y cortan es uno de los símbolos más poderosos de la mitología griega. Representa la fragilidad de la existencia humana, una constante que recuerda a los mortales que cada vida es tan fina y delicada como un hilo. Cada hilo que Cloto, Láquesis y Atropos manejan es único, con un grosor, una longitud y una textura distintas que simbolizan las características singulares de cada destino. En este hilo se entretejen las experiencias de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte, y cada decisión o cambio en la vida es un giro en el intrincado tejido del destino, que las Moiras han diseñado para cada individuo. La continuidad que el hilo representa no es solo física, sino también espiritual y emocional. Desde el primer hilo hilado, la vida está destinada a seguir un curso específico, y el hilo se convierte en una línea que conecta los eventos de cada existencia. Las relaciones, las decisiones y los encuentros están de algún modo tejidos en el mismo hilo, formando una narrativa personal que solo se completa cuando Atropos decide cortar. Los antiguos griegos creían que esta conexión entre los hilos de vida hacía de la sociedad un tejido interconectado, donde cada vida afectaba, directa o indirectamente, a otras. Así, el hilo de una persona nunca está aislado, sino que es parte de una trama mayor. El hilo también simboliza el poder de las decisiones, aunque limitadas.
que cada individuo puede tomar dentro de su destino. Aunque el desenlace final no se puede evitar, el transcurso del hilo está lleno de elecciones y experiencias que le dan sentido. Para los griegos, vivir bien consistía en aceptar la longitud del hilo y aprovechar cada giro que éste tomaba, sin desesperarse ante la inevitabilidad de su corte. Este simbolismo inspira a ver la vida como una oportunidad para tejer una historia rica, donde cada paso se da con la conciencia de que el hilo, aunque frágil, es lo suficientemente fuerte como para sostener momentos de felicidad, logro y amor. Por último, el hilo de la vida es una metáfora de la mortalidad. Aunque muchos desean alargar su hilo, el poder de Atropos como la cortadora es definitivo. Al cortar el hilo, la Moira recuerda que la vida tiene un final, y es esta conciencia de lo efímero lo que dota de valor cada instante. La imagen del hilo cortado simboliza que toda existencia, sin importar su brillo o logros, debe llegar a su fin, convirtiendo la mortalidad en una verdad fundamental que ningún mortal ni Dios puede evitar. Atropos, la más temida de las Moiras, tiene el poder definitivo, el de cortar el hilo de la vida, poniendo fin al viaje de cada ser. Este acto es tanto un símbolo de la mortalidad como un recordatorio de la finitud inevitable que rodea a dioses inmortales. En el momento en que Atropos corta el hilo, toda posibilidad de elección y cambio desaparece, y lo que queda es solo el recuerdo de la vida que fue. Su papel es uno de los más sombríos, ya que representa ese punto final que nadie puede esquivar, sin importar los sacrificios o las súplicas que se le hagan. Es ella quien pone el sello final en el destino que las Moiras han tejido. El poder de Atropos se siente incluso en el Olimpo. Los mismos dioses, a pesar de su inmortalidad, reconocen su autoridad y evitan desafiarla. Para ellos, la intervención de Atropos en el mundo mortal es una constante que no pueden modificar, una muestra de que hasta los inmortales están sujetos a ciertas leyes cósmicas. En algunos mitos, los dioses intentan intervenir para alargar la vida de ciertos héroes o mortales queridos, pero al final deben aceptar el corte inevitable de Atropos. Esto les recuerda que, aunque ellos son eternos, el equilibrio del cosmos exige que la muerte sea una realidad para los demás, subrayando el poder absoluto que las Moiras tienen sobre la creación. El corte del hilo también evoca una gran carga emocional para quienes lo presencian. Los mortales, conscientes de que sus vidas están en manos de una entidad tan implacable, viven con el temor de no saber cuándo Atropos decidirá intervenir. La incertidumbre de este momento, en el que el hilo se corta sin previo aviso, representa la angustia humana frente a lo desconocido. No es de extrañar que en la antigüedad los griegos realizaran rituales y ofrendas, intentando apaciguar a las Moiras o buscando algún tipo de consuelo ante la certeza de la muerte. Atropos, entonces, encarna no solo el final de la vida, sino también la inevitabilidad de lo incomprensible. El misterio que rodea a Atropos y su poder final convierte el fin del hilo en algo más que un simple desenlace. Para los griegos, la vida era una travesía valiosa precisamente porque el hilo tenía un final. La figura de Atropos invita a vivir plenamente, a aprovechar cada instante, recordando que el hilo puede ser cortado en cualquier momento. Es un recordatorio de que, aunque no se pueda cambiar el destino final, cada persona tiene la libertad de decidir cómo aprovechar su tiempo antes de que Atropos haga su aparición. Así que después de recorrer el misterioso poder de las Moiras y la aparente libertad de nuestras decisiones, surge la pregunta: ¿cómo podemos reconciliar nuestro deseo de control con la posibilidad de un destino preestablecido? Los mitos griegos nos enseñan que, aunque el destino es inevitable, la verdadera libertad está en cómo elegimos vivir cada momento antes de que Atropos corte el hilo. ¿Tendrás el valor de enfrentarte a este enigma y aceptar el destino como una guía, en vez de verlo como una cárcel? Esta visión nos invita a vivir intensamente, a darle sentido a cada elección, aunque no podamos cambiar el final. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás dispuesto a aprovechar cada instante, incluso sabiendo que el destino espera? Comenta tus pensamientos
y comparte cómo ves este equilibrio entre destino y libre albedrío. Y antes de que te vayas, veo que aún no le has dado like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Ah, y casi lo olvido. Te dejo aquí 2 videos que podrían interesarte. Gracias por ver y hasta la próxima.